Ya estamos de vuelta junto al doctor Andrei Chernyshyn, presidente del Departamento de Medio Ambiente del Colegio Médico, y estábamos hablando de las patologías y enfermedades que se generan a propósito de la contaminación, en particular de Antofagasta. Él nos hablaba de varios tipos de cáncer. ¿Qué otras enfermedades? El arsénico, la exposición prenatal, deja marcada a las personas para que cuando sea adulto pueda tener muerte por bronquiectasia, y la mortalidad por bronquiectasia en la gente que nació durante el periodo que había más arsénico en el agua está casi 50 veces por encima de la mortalidad donde no hay arsénico. Pero los que nacieron un poquito antes y vivieron toda su niñez con los niveles muy altos, la mortalidad ya baja a la cuarta parte, lo cual muestra que lo importante para eso es nacer con arsénico. Ahora el plomo produce deficiencia intelectual grave, produce agresividad, y la exposición prenatal, además de eso, deja para como secuela conductas agresivas, y hay una relación en distintos países se ha estudiado de delincuencia en relación a niveles de plomo, tanto alrededor del nacimiento medido en huesos como importación de plomo para benzina. Hay una correlación en distintos países con un desfase. Desde el nacimiento a los 19 años se produce la mejor correlación en Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, otros países europeos, inclusive Finlandia. O sea, países muy distintos, con distinta delincuencia, pero con un desfase exacto en todos de 19 años, lo cual señala que es un efecto biológico y no social. Vamos un poquito más al sur, vamos a Atacama. Hablemos de los relaves mineros y hablemos del efecto de los aluviones del 25 de marzo del 2015 en Chañaral, en Copiapó, en fin. Bueno, el problema son relaves que hay en todas partes, relaves mineros, y por lo tanto hay compuestos tóxicos acumulados en lugares que si pasa agua o si llueve mucho y se arrastra eso, arrastra toxicidad a lugares donde no había antes. Y lo que pasó con los últimos aluviones el año pasado es que llovió mucho, a veces sucede, pero además la temperatura era muy alta, por lo tanto llovió en lugares donde normalmente cae nieve, y por lo tanto hubo mucho más agua que se vino abajo, inundó mucho y arrastró muchos aluviones. Las autoridades de gobierno dijeron esto es antiguo, de la época que era Bolivia. Falso, nosotros demostramos que era falso, porque nosotros tomamos muestras y resulta que primero medimos qué es lo que había cobre, arsénico, eso significa que actividades mineras, pero también medimos solubilidad en agua a pH neutro, y se disuelve aquello que es reciente, porque cuando cae lluvia, hay camanchaca, todo lo que es soluble, como la sal, ustedes la tiran, se les disuelve y se les va. Y había material soluble en los aluviones, quiere decir que son relaves actuales que también fueron mal diseñados y fueron barridos por los aluviones. ¿Hoy día es un peligro vivir en Chañaral, en Copiapó? Si no hay una limpieza, sí. Ahora, sí se limpió. En este momento no hemos tomado muestras, pero cuando tomamos muestras algunos meses atrás de polvo, había polvo en las ventanas, en todas partes, y además ese polvo era bioaccesible, o sea, dice, si se inhala y se traga después, todo lo que viene del pulmón se bota y se traga, y uno lo traga y llega al estómago, el ácido clorhídrico pH 2 lo disuelve y eso se absorbe fácilmente y pasa al torrente circulatorio y produce los mismos problemas que hace el plomo, que hace el arsénico, que hacen todos estos elementos en los seres vivos. Si viajamos un poquito más al sur y vamos a la región de Coquimbo, usted me va a decir pelambre. Pelambre. A nosotros nos pidieron la población que viéramos por qué el agua de potable cambió de sabor y por qué el estero, que era bastante grande, era un río verdadero, se transformó en un hilito. Entonces fuimos a tomar muestras en distintos lugares y también de agua potable. Encontramos mercurio en alta, muy tóxico en el agua potable, encontramos manganeso y hierro en distintos pozones que también se usan para agua potable o de ganado, y por lo tanto fui al pueblo a contar los resultados. Y cuando uno va a esos lugares siempre van las autoridades, también van de la minera a escuchar,
Y el Ceremi de Salud de la época, el pasado gobierno, me dijo que nosotros nunca encontramos nada y tomamos muestra todos los meses. Curioso. No, todavía. Entonces nosotros acordamos tomar muestras y contramuestras cuando ellos toman. Desapareció la contaminación. Y eso resultó, y eso lo demostramos, porque ellos abren las compuertas de agua limpia y eso lo tiran al estero un par de días antes y eso disuelve todo. Pero cuando fue después la PDI a tomar muestras y comprobar si nuestros resultados estaban bien, encontraron lo mismo que nosotros, alta contaminación, y el Ceremi de Salud desautorizándolo. Ellos no saben tomar muestras, no miden, etcétera. O sea, tratando de desautorizar a quien tiene los mejores laboratorios en Chile. Y si hablamos de Valparaíso, doctor Chernichín, tendríamos que hablar de Ventana, de Puchuncaví, de la Bahía de Quintero. ¿Cuánta contaminación en esa zona? Sí, toda esa contaminación es producida por dos fuentes diferentes. Una, la fundición de cobre en Ventana, que afecta a Puchuncaví por un lado, pero también la Greda y toda la región, y hay mediciones que muestran una gradiente. Mientras más nos acerquemos a ese lugar geográficamente, hay más cobre, hay más arsénico, hay más plomo. Mientras si nos alejamos hay menos. Pero más hacia la costa, hacia Orcón, aparecen otros contaminantes, y eso muestra que las termoeléctricas son otras fuentes que agregan mercurio y varios otros elementos, que también contaminan, y todo eso causa daño a la salud. Claro, y cómo daña la fauna marina, además, porque capta agua fría, ¿verdad?, y la devuelve caliente en una temperatura más elevada y hace que la fauna marina, por lo tanto, no pueda sobrevivir. Es impresionante. Hablemos de O'Higgins, hablemos de Pichidegua. Bueno, Pichidegua es un buen ejemplo cuando se entrega a la población información, la gente se pone en armas, empieza a poner banderas negras y otras acciones, y al final se obliga a tener una mesa de negociación para llegar a un acuerdo y se triunfa ahí. ¿Qué es lo que pasó? Hubo una empresa que quería instalar una planta termoeléctrica a un combustible renovable más encima, pero que el combustible era guano de ave. Y eso es extremadamente tóxico. Ahí se liberan dioxina, algunos elementos que se agregan al alimento de los pollos como arsénico, y realmente es muy tóxico ese humo. Por lo tanto, algunas charlas como colegio médico, la población se juntó, yo les dije, ustedes quieren que le aconseje qué hacer. Yo les puedo aconsejar como colegio médico que escriban una carta muy respetuosa a las autoridades y les soliciten, por favor, que tomen medidas para que no se instale esa industria. Lamentablemente, si ustedes no ponen banderas negras o no se toman un camino, no sucede nada. Pero yo como colegio médico no se lo puedo decir. Freirina, AgroSuper, sí, son ejemplos. Y entonces, y con eso, se armó una mesa de negociaciones, un Ceremi que se dio vuelta, lo sacaron del cargo, pusieron otro, pero al final, por mayoría, se paró la industria y ganamos. La población ganó. O sea, mostrando fuerza y unión, se ganan las batallas. Claro que sí. Vamos a hacer la última pausa. Nos falta hablar de Caletones, de Chillán Viejo, de una planta que procesa ahí residuos tóxicos y está contaminando, y, por supuesto, de ahí hacia el sur, las ciudades contaminadas por la leña, ¿verdad? Hablamos de eso al regreso, no se vayan. Digamos alto a los incendios forestales. Mantén alrededores de tu casa limpios de ramas y pasto seco y no quemes tu basura. Trabaja con tus vecinos y realiza acciones de prevención en áreas comunitarias. Frente a una amenaza de incendio, avisa inmediatamente a CONAF, bomberos, PDI o a Carabineros de Chile. De ti depende prevenirlos. Digamos alto a los incendios forestales. Infórmate más en www.altoincendios.cl. Todos por Chile. CONAF, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. ¡Fuego!